Bienvenidos mis queridos hermanos a este tiempo de escuela dominical, continuando con este tema muy hermoso del corazón de la teología de Pablo. Habíamos hablado la semana pasada sobre este tema de los abusos de culto que se estaba dando en los corintios. Habíamos hablado de los roles de género, dones espirituales, comida sacrificada. Y también vimos de este tema de desconocer la autoridad de Pablo. Habíamos mencionado que Pablo defendió su apostolado ante esto y también descalificó a estos falsos apóstoles que lo descalificaban a Pablo. También hablamos del segundo punto que tenía que ver con la estructura y el contenido de estos temas que acabamos de ver la semana pasada. Muy bien, habíamos mencionado el tema del saludo. El saludo lo mencionamos que había sido breve, cuya autoría decíamos era de Pablo y de Estefas y fue dirigido a los corintios, esto dentro del saludo. Posteriormente hablamos sobre la acción de gracias que daba Pablo por los corintios, por su fe, por el talento de los corintios que tenían y sobre todo por esa esperanza que tenían en la salvación. Como tercer punto, vimos la estructura principal y mencionamos que habían dos subdivisiones, una que estaba encaminada a la respuesta de la carta de Cloé y otra que estaba dirigida como respuesta a la carta de los Corintios. Pero dentro de lo que es respuesta a la carta de Cloé, habíamos mencionado como la primera división que había habido disputas y en este punto nos quedamos, que habían disputas, habían distanciamientos entre los hermanos y situaciones muy complicadas entre ellos. Muy bien. Ahora avanzando, vamos a hablar el segundo punto dentro de lo que es respuestas de la carta de Cloé, como la primera división que estamos analizando, que tiene que ver con la inmoralidad. Mire, es importante conocer que Pablo exhortó a los corintios sobre la inmoralidad. Mire, mencionamos el caso anteriormente sobre el hombre que convivía con su madrastra. Si usted quiere recordarlo, puede ir al capítulo 5, versículo 1 al 13, donde vamos a ver este pasaje. Pero Pablo escribió más sobre este asunto y lo hace en el capítulo 6, del versículo 12 al versículo 20. En este espacio aprendemos que los corintios habían mal interpretado la frase, todas las cosas me son lícitas. Mire, habían mal interpretado esta frase, todas las cosas me son lícitas. Pablo respondió a esto en 1 Corintios 6, 12, 13 de la siguiente manera, les voy a dar lectura. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y continúa diciendo, pero el cuerpo no es para la fornicación, escuche bien, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Qué interesante. Miren cómo tocaba este tema muy puntual Pablo. Como comentamos anteriormente, algunos corintios asumieron que cualquier conducta sexual era permitida porque Jesús ya había venido y ellos se habían perdido la salvación, entonces ya no me interesaba cómo me comportaba en este aspecto. Pero Pablo menciona varios pecados en el capítulo 6 de los Corintios, que fueron características de los corintios antes de convertirse a Cristo y también después de convertidos, porque también siguieron practicando de alguna manera estas situaciones. Y estos pecados que podemos mencionar eran como la fornicación, el adulterio, la prostitución entre hombres y mujeres y la homosexualidad. Miren, pueda que nos estemos pareciendo a esto, como que está Pablo hablándonos a nosotros en esta época. Estamos con fornicación, adulterio, prostitución, homosexualidad. Sí, en nuestras iglesias vemos eso. Y en ese entonces ya Pablo les decía que esta tolerancia de la iglesia era una muestra de la negligencia. Y entonces, ¿qué está pasando en la actualidad con nosotros? ¿Acaso las iglesias cristianas, las iglesias que dicen seguir a Cristo, están
siendo negligentes en estos aspectos? ¿Qué están permitiendo? ¿Qué no están permitiendo? ¿Qué están exhortando a su redil a hacer las cosas bien o hacer las cosas mal? No, ¿cómo está manejado ese discipulado? ¿Cómo está manejado su evangelismo? Entonces miren, Pablo ya estaba preocupado por eso en ese entonces y nos cae como anillo al dedo también en la actualidad a nosotros en las iglesias actuales. Muy bien. Finalmente, Pablo destaca algunas instrucciones que había dado sobre la iglesia en el aspecto de esas agrupaciones que se formaban, que yo me voy por acá, que yo tengo mi grupito por acá, que ya lo analizamos anteriormente. Pablo quería que los cristianos, como decíamos, se relacionaran con los no creyentes, pero tenía algo en particular Pablo en relación a esto. ¿Qué les dijo a los corintios? Tengan cuidado con los que se decían ser creyentes. Escuche bien, con aquellos que iban a la iglesia y decían, sí, yo soy cristiano, pero que en realidad eran pecadores y daban mala reputación al pueblo de Dios. Miren, ¿lo estamos viendo en la actualidad? Sí. ¿Estamos viendo esto en nuestras iglesias? Sí. ¿Tenemos problemas de esta situación? Sí, porque mucha gente se ha enquistado diciendo ser cristiano, pero sin embargo no dan testimonio de esa palabra que yo sigo a Cristo. Y siguen pecando y siguen haciendo barbaridades. ¿Y qué sucede cuando salen a la sociedad, a su círculo familiar, social? ¿Qué les dicen cuando les ven así? Miren, ¿qué clase de cristiano es él? El hermanito cristiano lo que está haciendo, mírelo. Entonces, miren, esto ya sucedía en la época de Pablo y también nos hace un tirón de orejas en la actualidad para nosotros, que nos dice, tengan cuidado con los que se dicen ser creyentes, pero que en realidad son pecadores. Ellos dan muy mala reputación al pueblo de Dios. Pablo resumió estas instrucciones en 1 Corintios 5:11, que les doy lectura, mis queridos hermanos. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. ¿Qué dice? Con él ni aún siquiera comáis. Miren, fuerte, pero tiene su fundamento. Él sabe por qué lo está diciendo. Esa es una revelación de nuestro Padre Celestial a Pablo, por eso lo está poniendo. Pero miren, mis queridos hermanos, eso en cuanto a la primera subdivisión. Vamos a la segunda subdivisión de la primera carta a los Corintios. Esta segunda subdivisión va desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 12. Y aquí vemos las respuestas de Pablo a la iglesia de Corinto. Lo que vimos anteriormente era la carta que le respondió a Cloé. Ahora estamos viendo la carta que le responde a los corintios como la segunda subdivisión. ¿Y aquí qué habla? Por ejemplo, habla del matrimonio. Lo habla desde el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 40. Habla de la carne sacrificada a los ídolos, que ya lo vimos anteriormente. Y habla del capítulo 8 al capítulo 10 sobre este tema de la carne sacrificada a los ídolos. Del capítulo 11 al versículo 2:34 trata los temas de adoración. Del capítulo 12 al capítulo 14, ¿qué es lo que hace? Trata sobre el tema de los dones espirituales, que es muy interesante también. En el capítulo 15 habla de la resurrección de todos los creyentes. Y del capítulo 6, versículo 1 al 12, habla de la colecta para la iglesia de Jerusalén y Apolos. Muy bien, mis queridos hermanos. La primera respuesta de Pablo en esta carta fue sobre el matrimonio y sobre las nupcias y el celibato. Estos temas, escúcheme bien, mi querido hermano, estos temas Pablo los desarrolló del capítulo 7, versículo 1 al 40. ¿Y por qué lo hace esto? Lo hace debido al interés de algunos creyentes de Corinto para mantener una religiosidad. Esta religiosidad, ¿qué daba pie? Daba pie a las siguientes preguntas.
la conducta sexual dentro del matrimonio. Y la segunda pregunta es la honorabilidad del matrimonio. Muy bien, Pablo responde de manera radical, afirmando el matrimonio, afirmó el matrimonio, pero también afirmó el celibato, mis queridos hermanos, y manifiesta que en el matrimonio, escuche bien, se debe incluir el elemento sexual en el matrimonio. Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero aquí Pablo lo vuelve a afirmar. Pero también, contrario al matrimonio, hablaba del celibato, que es más favorable que el matrimonio. ¿Por qué? Porque permite a los creyentes enfocarse más en cosas del Señor, para que no estén distraídos, para que no estén con su corazón sufrido, sino se dediquen al 100%. ¿A quién? Al Señor. Algunos creen que Pablo aconsejó sobre la abstinencia en este tema del matrimonio durante las situaciones de crisis. Pero también hay otras personas que dicen que instruyeron a la abstinencia en ese entonces a todos los creyentes desde la primera venida de Cristo. Interesante, miren. Ahora, ¿qué sucede en los capítulos 8 al 10? Pablo responde al tema de la carne sacrificada a los ídolos. Esto ya lo vimos. Habíamos mencionado este tema de la comida que se servía en los templos de los ídolos como el tema principal en el capítulo 8. Lo habíamos analizado y veíamos que en estos templos paganos no se comía ni se servía toda la carne de los animales sacrificados. Entonces, ¿qué hacían estos sacerdotes? Cogían estos sacerdotes paganos, por si acaso, no se olvide de eso. ¿Qué hacían? Cogían toda esta carne y lo que hacían es llevarla al mercado y venderla allí. Así que Pablo, en el capítulo 10, escribió sobre esta carne que se compraba en el mercado, defendiendo a los creyentes que comían esta carne. Si no lo hacían como un acto de culto pagano, ni en contra de su conciencia, podían hacerlo. Miren, le repito, si no lo hacían al comer esta carne como parte del culto pagano, como decir yo estoy participando de este culto, entonces de esa manera estaba equivocada. Ni en contra de su conciencia, si la conciencia le decía estás haciendo mal, entonces si yo comía eso, estaba también mal. Pero también le enseña a no comer a los creyentes si este acto, escuche bien, consideraban una idolatría en su religiosidad. Escúcheme bien, aquí hay un conflicto entre lo que me está permitiendo mi Padre Celestial por amor, porque yo sé quién es, porque Él me dio la salvación y la salvación no está a través de comer algo o de hacer un rito o alguna situación. No, estamos hablando de algo más importante. Miren, cuando hablamos de religiosidad estamos hablando de ciertas situaciones que han implementado el hombre como un ritual para un objetivo. Pero estamos hablando ahora de qué, de que si es que yo como esa carne, les decía, una carne, y no participo yo de esas ideas de los cultos paganos, puedo hacerlo. Pero por el contrario, si es que yo en mi religiosidad considero una idolatría, entonces mejor no la como. Pero ¿qué sucede? Pablo se dio cuenta de esta situación y explicó en el capítulo 9 ese deseo de restringir esta libertad, pidiendo a otros que también hicieran lo mismo. En el capítulo 11, mis queridos hermanos, Pablo desarrolla dos temas relacionados con la adoración. Estos temas tienen que ver con los roles de género que van del versículo 2 al 16, que ya lo vimos, y con el maltrato contra los pobres durante la cena del Señor, que también ya los observamos, estaban en del versículo 17 al 34. Estos temas, como les decía, ya los revisamos con anterioridad, pero vamos a agregar un elemento adicional. ¿Y qué es? Que esa misma arrogancia y ese egocentrismo de los corintios, escuche bien, la arrogancia y el egocentrismo de los
corintios causaron creyentes que no respetaban unos a otros en adoración. Le repito, la arrogancia y el egocentrismo de los corintios causaron creyentes que no se respetaban los unos a los otros en la adoración. La solución de Pablo, ¿cuál fue? No fue solamente detener las conductas ofensivas, sino también cambiar las actitudes de sus corazones. Muy bien, del capítulo 12 al capítulo 14, avanzando, Pablo aborda problemas respecto al uso de los dones espirituales, y esto también va para la actualidad. Podemos ver ahora a través de redes sociales barbaridades con las manifestaciones del Espíritu Santo, personas que tumban a personas, que les hacen gritar, chillar, tantas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, miren, tenemos que ir de manera clara abordando estos temas. ¿Qué es lo que está pidiendo la palabra de Dios? Y Pablo aborda estos problemas del uso de los dones espirituales. En el capítulo 12 explica qué Pablo, y les voy a decir que el Espíritu Santo no dio los dones para hacer lucir a las personas. Es decir, yo tengo el don de sanidad y hago un show por esa sanidad. Y no solamente hago el show, sino también vienen las primicias, vienen las ofrendas y vienen tantas cosas y se aprovechan de esa situación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo no dio los dones para hacer lucir a las personas que los recibían, ni como premio para aquellos que se creen justos y rectos. Entonces miren, este don del Espíritu Santo no tiene nada que ver con estas situaciones que muchas veces vemos en las redes sociales. Más bien, en ese entonces, les decía Pablo, el Espíritu Santo se les concedió a estas personas estos dones por las necesidades de la iglesia, las necesidades de las personas que están ahí en la iglesia, las necesidades de aquellos hijos de Dios que están necesitando esas bendiciones, mas no para sobresalir, no para ser la estrella, no para decir mi iglesia está ungida y yo puedo hacer esto y venga todo el mundo acá. No, miren, debemos quitarnos de esos paradigmas, debemos quitarnos de esas cosas de la cabeza. El Espíritu Santo, como dice, es por las necesidades de la iglesia. En el capítulo 13, avanzando en este tema, es conocido como el capítulo del amor. ¿Y por qué? Pablo explica que estos dones espirituales, que estos dones que eran dados a estas personas, debían ser usados con amor. De lo contrario, escuche bien, no servían absolutamente de nada. En el capítulo 14, Pablo reprende a los corintios por sus servicios de adoración desordenados. Escuche bien. Y los instruye cómo debían refrenar, escuche bien, refrenar el uso de los dones en la adoración pública. Ya tiene un conocimiento más claro sobre esto. Cuando usted vea, pregúntese, ¿esto es del Señor o no es del Señor? ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que estaba pidiendo Pablo? Que haya control, que haya orden, que no se podía hacer las cosas como se las están haciendo ahora. Y en ese entonces estaba pasando lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Pablo, que está escrito en la carta a los Corintios, también nos afecta a nosotros en nuestro tiempo. ¿Para qué? Para que enmendemos nuestros errores y hagamos las cosas como deben ser, como le agradan a Dios. Mire, en el capítulo 15, Pablo presenta el tema de la resurrección de todos los creyentes. ¿Y esto por qué lo hace? Debido a que muchas personas de la iglesia de Corintio negaban que los creyentes serían resucitados con un cuerpo. Comenzaron las dudas, comenzaron los problemas, comenzaron los cuestionamientos. En respuesta, Pablo explica que creer en la resurrección de Cristo era esencial. ¿Para qué? Para recibir la salvación final. Porque solo de esa manera podríamos ser levantados como lo fue
Jesús. Una prueba más de fe que pedía Pablo que debíamos tener. Muy bien. En el capítulo 16, versículo 1, 12, Pablo termina dándoles instrucciones de cómo realizar la colecta que se necesitaba para la iglesia de Jerusalén. Y también hace algunos comentarios sobre Apolos. Finalmente, tenemos el cierre de esta primera carta a los Corintios. Y el cierre contiene varias exhortaciones generales. El capítulo 16, versículos 15, 18, Pablo expresa su dedicación al servicio, pero en gratitud ¿a quién? A Cloé, a la casa de Cloé. Miren, les dice a los corintios, les dice lo siguiente: sométanse a la autoridad de la iglesia. Y les dice cómo se sometieron ellos, les está diciendo a los corintios. Y en esta carta, en este cierre final, podemos encontrar un saludo final, una bendición y una verificación de la autoridad de quien firmaba esta carta. Leamos el capítulo 16, los versículos 21 a 24. ¿Qué nos dice? Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Estaba afirmando que él lo hacía. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Ahí ya tenemos una particularidad. Si alguno no hace esto, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Miren, hasta este punto hemos visto el contenido de la carta a los Corintios. Posteriormente vamos a avanzar a la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios. Pero antes voy a dejarles las siguientes preguntas para que ustedes respondan en su casa y se cuestionen en su corazoncito lo siguiente. ¿Por qué crees que las personas tendemos a exaltar ciertos líderes sobre otros? ¿Por qué crees que nosotros como personas tendemos a exaltar a ciertos líderes sobre otros? ¿Cuál es el peligro que esto representa? Y segundo, ¿y cómo la obediencia a Cristo puede remediar este peligro? Primera pregunta. Segunda pregunta, tiene que mi querido hermano ahí en la casita coger y va a leer Levítico 10:1-3. Y en esta lectura de Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, después de que lea, vamos a contestar lo siguiente. Comparemos la conducta de estos hombres en la adoración con las enseñanzas de Pablo. Y también como siguiente pregunta sería, ¿cómo debería influenciar el sano temor a Dios en la forma en que adoramos? Levítico 10:1-3, les recuerdo, habla de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Pusieron carbones encendidos en sus incenciarios y esparcieron incienso. De esta manera, ¿qué hicieron? Desobedecer al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que había ordenado nuestro Padre Celestial. Como consecuencia, ya sabemos, fue un fuego ardiente el que les consumió y los desapareció, murieron ahí al instante. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad. Entonces, ¿qué nos está enseñando esta manera de llevar el culto de manera desordenada? Como a mí me parece. Entonces, ¿cuál es? Comparemos la conducta de estos hombres en la adoración con las enseñanzas de Pablo. Esta era la segunda pregunta. Y la tercera, última, tenemos que también leer Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 12 al versículo 13, y responder la siguiente pregunta. ¿Cómo nos guían estos versículos a tener una conducta sexual apropiada? Pero para hacerles un breve resumen de la lectura esta, hay dos partes fundamentales que dice, pero no todo les conviene, dicen esto, para que usted vaya a investigar. No debo volverme esclavo de nada, segunda cosa. Y tercero, al Señor le importa nuestro cuerpo. En base a estas tres preguntas, usted, mi querido hermano, va a contestar esta pregunta. ¿Cómo nos guían estos versículos a tener una conducta sexual apropiada? Queremos llevar estos temas
a la práctica. Todo lo que estamos viendo tiene que ir relacionado a la práctica en mi vida y también a lo que yo puedo compartir a mi hermano para que eso no quede solamente en mí. Usted tiene revelación a través de esta escuela dominical. Por favor, comparta con sus hermanos porque estamos llamados a compartir lo que Dios nos revela. Muy bien, entonces 3 preguntas que quedaron para que usted las responda. ¿Por qué crees que las personas tendemos a exaltar ciertos líderes sobre otros? La segunda pregunta, comparemos la conducta de estos señores que obraron mal en esa adoración. Y la tercera, que tiene que ver cómo nos guían estos versículos a tener una conducta sexual apropiada. La próxima semana nos veremos, mis queridos hermanos, con la segunda parte de este hermoso tema. Dios les pague, Dios les bendiga. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somas. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Vamos a adorar al Señor, vamos a aclamar el nombre de nuestro Padre Celestial. En este día vamos a decirle al Señor a través de una alabanza lo que estamos sintiendo, nuestro agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a alabarle, vamos a glorificar, vamos a engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial.
damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos corona a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos corona a tus pies. Alaben el nombre de nuestro Dios. Exaltemos a nuestro Padre Celestial. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos corona a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos corona a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, gloria a Dios, que nosotros como hijos de Dios tenemos la presencia de un Dios todopoderoso aquí en medio nuestro y ahí en su hogar, ahí en medio de su familia. Así que hoy le damos la bienvenida al culto dominical Asoma. Hoy tenemos la Santa Cena, así que prepare su corazón, prepare a su familia, prepare su pancito, prepare el vino, porque luego vamos a estar celebrando este tiempo hermoso que es de gran bendición. ¿Qué les parece si comenzamos este tiempo con la palabra? Bendito sea el Señor. Y vamos a comenzar con el Salmo 85 del versículo 8 al versículo 13. Una palabra poderosa que va a llegar a nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: escucharé lo que Dios el Señor va a decir. Va a hablar de paz a su pueblo y a sus santos, para que no caigan en la locura. Su salvación está cerca de quienes le temen, para que su gloria se asiente en nuestra tierra. Se encontrarán la misericordia y la verdad. Se besarán la justicia y la paz. Desde la tierra brotará la verdad, y desde los cielos observará la justicia. Además, el Señor nos dará buenas cosas, y nuestra tierra producirá buenos frutos. Delante de Él irá la justicia para abrirle paso y señalarle el camino. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un Dios fuerte y poderoso? Amén, gloria a Dios. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Mi
mis enemigos tiemblan y huyen ante Él. ¿Cuántos podemos decir amén? Vamos con las palmas, aleluya. Es grande y fuerte y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Mis enemigos tiemblan y huyen ante Él. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Gloria a Dios. Alábale en la casa, alábale en todo lugar que te encuentras. Vamos. Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Mis enemigos tiemblan y huyen ante Él. Cristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Alabémosle al Señor. Jesucristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Aleluya, gloria a Dios. Y toda rodilla se doblará ante Él. Aleluya, gloria a Dios. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Vamos a alabar el nombre del Señor. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor.
Bendito el Señor, bienvenidos a este tiempo especial, tiempo de ofrendas y de diezmo, algo especial que Papito Dios ha puesto en nuestra vida, ha puesto en nuestras manos. Para eso vamos a leer la siguiente lectura. Vamos a Deuteronomio 26, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. La palabra de Dios dice lo siguiente: por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, donde abundan la leche y la miel. Por eso, ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor, tu Dios, me ha dado. Acto seguido, pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Cuando hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Entonces le dirás al Señor, tu Dios: ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti, y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a lo que tú me mandaste. No me he apartado de tus mandamientos, ni los he olvidado. Mire, mi querido hermano, podemos ver una historia preciosa en donde nuestro Padre Celestial nos permite expresar nuestro amor. ¿A quién? A Él, a nuestro Creador, a nuestro Padre amado. Le hago una analogía. ¿Recuerda cuando usted era pequeñito, los que todavía tenemos a nuestros papacitos? ¿Qué hacíamos nosotros? Cogíamos algo que le agradaba a mi papacito, un vasito de jugo, una fruta, un dulce, y se lo llevábamos, pero para expresarle el interés que teníamos por él, en expresarle nuestro amor, nuestro cariño, y que estamos pendientes de él. Eso mismo es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que lo que hagamos, que lo que brindemos a nuestro Padre Celestial no sea por el interés de que yo voy a recibir algo de mi Padre Celestial. No se trata de eso. A través de estos diezmos, a través de estas ofrendas, yo estoy expresando que le amo a mi Padre y que quiero verle alegre, quiero verle contento y que me preocupo por Él en todo momento. Así que, mi querido hermano, cuando vengan esos diezmos, esas ofrendas, hágalo con el amor de un hijo a un padre sin interés, por el hecho de sentirle a su Padre amado. Así que, mi querido hermano, usted tiene en sus pantallas los números de cuentas a los que usted puede acceder para hacer su contribución, sea su ofrenda, sea su diezmo. Y en el caso que usted desee, puede acercarse acá a nuestras oficinas de Asoma Visión, donde le recibiremos con esos brazos amorosos y cálidos para compartir con usted un momento especial. Gracias, mis queridos hermanos. Amén. Ahora sí, vamos a la palabra y nos vamos a alimentar por medio de un video que lo vamos a hacer a través de Mateo 24, del versículo 29 al 51. Así que ponga atención a este video. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los 4 vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección.
Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban, y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Alabado sea nuestro Dios que nos permite disfrutar junto a usted de este tiempo de regocijo, de gozo en el Padre Celestial. Qué hermoso poder cantarle, celebrarle, qué lindo poder también decirle, Señor, venimos a ofrecerte lo que somos. Y en este momento yo quiero que usted me acompañe para sumergirnos un poco más profundamente en la palabra del Señor. Este video que vimos nos apoya muchísimo para ya entender de qué se trata el mensaje. Bueno, ¿qué tal si usted me acompaña un momentito y nos damos una vuelta por el mar ecuatoriano? Y en este paseíto que nos damos por el mar ecuatoriano nos animamos a avistar las ballenas. Y en ese avistamiento de ballenas empezamos a ver esto tan magnífico que es a estos animales gigantes, surcar con toda paz y tranquilidad el océano, pero con esa paz y esa tranquilidad recorrer miles de kilómetros para poder cumplir el ciclo reproductivo de estos cetáceos. Cuando escuchamos ya en las noticias, en el noticiero, especialmente en la sierra, que ya empieza el avistamiento de ballenas, ¿qué nos evoca? Junio, julio, agosto, vacaciones, verano, especialmente en el calendario sierra. Y con eso también todo nuestro ser empieza a cambiar, nos empieza a dar esa pequeñita ansiedad de querer ya terminar las rutinas diarias y empezar una posible vacación en el mar. Esto nos evoca el avistamiento de ballenas, nos anuncia que ha llegado un tiempo nuevo, nos anuncia que ha llegado el verano. De igual manera, como vimos en el texto bíblico, para los judíos en la época de Jesús, quien anunciaba, quien evocaba la venida del verano era la planta de higuera. Precisamente hoy traje esta muestra de higos
y esta plantita de higuera? Porque Jesús quiere enfocarse en esta planta para explicarnos y responder a una pregunta. La pregunta que quiere responder Jesús, según vimos en el capítulo 24 de Mateo, es la siguiente. Mientras estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, estaban en la naturaleza, los discípulos se acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta es la pregunta. Y entre todas las respuestas que hace Jesús, evoca metafóricamente o de una manera parabólica la higuera. En el tiempo de Jesús, en el tiempo judío, cuando las hojas de la higuera empezaban a reverdecer y éstas empezaban a florecer, anunciaban ya la venida de los frutos. Y con la venida del fruto también venía el nuevo tiempo de verano, tan esperado, tan añorado y tan disfrutado también por los frutos de la higuera. Pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo que Jesús quería enseñar acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos? Es lo que quiero que podamos nosotros dilucidar a través de esta metáfora que Jesús dio, pero además también de una canción que yo la cantaba desde que era niño. Es un poema hecha canción de un autor brasilero. Jesucristo, esperanza del mundo. Así titula esta canción, y con ella y este poema voy a ir desarrollando también esta metáfora que Jesús usó para que sus discípulos puedan comprender pedagógicamente de qué se trata la venida del Hijo del Hombre. Voy a dejar esto, pero no antes de escribir que la higuera Jesús la usó para contarnos que está arraigada, y esa raíz de la higuera, metafóricamente, es el amor. Arraigados en el amor porque es el fundamento del reino de Dios. Cimentados en el amor, echando raíces en el amor, es que nosotros debemos vivir. Pero esas raíces empiezan a brotar y se forma un tallo. Un tallo que en el caso de la higuera es un tronco de árbol firme, que le va a permitir tener soporte a sus ramas. Ese tallo firme es la fe. Tenemos enraizada nuestra vida en el amor, un tallo y tronco firme en la fe, y entonces todas las brotes que terminarán siendo frutos, todas las brotes de flor que terminarán siendo frutos, son frutos de esperanza. Estas tres virtudes que están en la higuera metafóricamente, vamos a usarlas también para anticipar lo que Jesús quería explicarles a los discípulos acerca de la venida del Hijo del Hombre. Las hojas también, y así lo entendían los judíos desde el Antiguo Testamento, las hojas son las señales, lo que se ve, con lo que se puede distinguir la planta de la higuera. Y por eso cuando Jesús ve hojas, que son señales, que se distingue la planta de la higuera, pero no ve frutos, su reacción es bastante coherente y lógica con el corazón del Padre. Donde hay solo señales, pero no hay frutos, entonces esa higuera no tiene mucho sentido si solamente es frondosa de religiosidad externa, de señales externas, pero no tiene la profundidad, no tiene la sustancia que es el fruto. Y por ahí va un poco la cosa y el interés que tengo con usted de compartir este mensaje, porque hemos escuchado y andamos con tantas novelerías y noveleros y noveleras por los últimos tiempos. Siempre han estado, tengo yo más de 40 años en el Evangelio, y principalmente entre los evangélicos hay estas novelerías. Cada 3 años, cada 4, cada 5 años hay un inusitado interés por intentar ponerle a la Escritura un traje de los tiempos que vivimos, para que la Escritura nos vaya diciendo cosas que nos den sentido a la historia que nosotros vivimos hoy. Y en eso desperdiciamos un montón de tiempo, de energía y emociones. Qué importante es que nosotros podamos asentar nuestra fe firme como el tronco de la higuera sobre la raíz del amor. El amor, junto con la verdad, es lo que nutre el espíritu de una persona cristiana. El amor y la verdad deben ser las raíces donde nosotros nos arraigamos para saber qué pensar, qué sentir y qué hacer frente a cualquier circunstancia.
Y esto es sumamente importante porque escuchamos al tal, miramos al otro en el YouTube y que el otro dice esto y la otra apareció con esto, pero no tenemos el hábito de la lectura bíblica. Y eso significa que no estamos arraigándonos como fe firme en la verdad y en el amor. Esta es mi interés y la motivación por la que yo quiero que podamos brevemente tocar algunos puntos esenciales que Jesús ministró. Me doy cuenta con la pregunta y el contexto que en realidad es así. Vamos a tener que soportar esto. Jesucristo en su época soportó que haya varios noveleros también anunciando la venida del Mesías. Estando él ahí, anunciaban la venida del Mesías. Rechazando a Jesús, que es el amor y la verdad, presentes, buscaban, no, Jesús no es. ¿Dónde está el Mesías? Y esa es la trampa, que hay muchos que nos dicen y reclaman atención y nos dejan olvidados del Mesías verdadero. Este es el problema. Es comprensible porque también Pablo tuvo ese dolor de cabeza con las iglesias, especialmente con la iglesia de Tesalónica. En el discipulado bíblico de Asoma hemos estado estudiando 2 meses la carta de Pablo a los tesalonicenses. Lo interesante es que Pablo, entre las preocupaciones y aclaraciones más sentidas que tiene con esta comunidad, es que han distorsionado su idea de los últimos tiempos. Han contaminado esa idea con voluntarios que no faltan, que en nombre de Dios, de Cristo, de la religión tal, de la acá, y de las profecías, y que no sé qué, y de las cuentas que hacen, y buscando a los países que sean relojes proféticos. Por favor, el apóstol Pablo entonces tuvo que ser enérgico y recordarles la verdad del evangelio a los hermanos de Tesalónica. Ya pasó con Jesús, pasó también antes con los profetas del Antiguo Testamento, pasaba con el apóstol Pablo, y eso me calma, porque pasamos lo mismo también en estos tiempos. Por eso Jesús trae a sus discípulos. Esta enseñanza no es para todos los creyentes. Esta enseñanza no es para todos los que son amateurs, solamente creyentes superficiales. Esta enseñanza es para los discípulos. Dice que llevándolos aparte, separándolos, a ellos sí se les va a contar la verdad. Aleluya. Bendito sea el Señor, que nuestro corazoncito esté abierto y sea un corazón enseñable, hambriento y sediento por la verdad. Amén, aleluya. Para que echemos raíces sobre esa verdad amorosa que nos cuenta Jesús en este texto bíblico. Pero comencemos. Dice una de las frases de este canto que le había anunciado: capullo es el amor y la esperanza. Qué lindo. Es un anuncio de flor que será, que se convertirá en fruto, que se convertirá en un higo, según la metáfora de Jesús. Promesa es de hallar tu presencia, que vida abundante traerá. ¡Ay, qué belleza! Y es lo que Jesús estaba diciendo a los discípulos, mientras en el Monte de los Olivos también seguramente había un arbolito de higos y observaban esa higuera. En la memoria de ellos tal vez estaba también cuando Jesús había maldecido a una higuera porque no daba frutos. La esperanza es el fruto, y la esperanza es la que nos sostiene en este tiempo de prueba, en esta tribulación, en estas circunstancias difíciles en las que estamos viviendo, en esta generación que no es novedad. Jamás ninguna generación ha pasado de maravilla y de paz completa. Ha habido momentos en la humanidad muy críticos, mucho más críticos que los que vivimos ahora. No más recuerde la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde no morían por miles, morían por millones de personas, y de manera muy cruel, con torturas, hacinamientos, una cosa espantosa. Las crisis de hambres, las crisis de enfermedad, todo esto ha estado presente. ¿Por qué tiene que estar presente? Porque anuncian que el tiempo de la venida del Señor Jesucristo es inminente, ya está. Y eso debe suscitar en nosotros, el pueblo de Dios, la urgencia de estar preparados. Los que vivieron en 1850 y creían en Jesús necesitaban estar preparados. Los que vivieron en 1910 necesitaban estar preparados. Todas las condiciones para su segunda venida estaban dadas en 1942. Debían estar preparados. En 1980 se dieron muchas señales y la gente que creía en el Señor debía estar preparada.
en el 2000, con tanta novelería, que íbamos a cambiar de siglo y que a ver las señales y que por acá. Debíamos estar preparados los creyentes. Y hoy en el 2025 no es novedad. Debemos estar preparados. Siempre las señales están dadas. Mientras se cumple el ciclo de la historia humana, en cada momento, en cada generación, debemos gritar: ¡Maranata! El Señor está pronto a venir. Eso nos debe a nosotros darnos la urgencia de estar atentos. No es que el Señor tarda, decía el apóstol Pedro, sino es que tiene paciencia, necesita completar el número de los redimidos. Corramos para estar siendo contados dentro de ese número. El fruto entonces que nosotros debemos preservar, debemos admirar, debemos gustar, debemos cultivar, es este fruto de amor y este fruto de esperanza. Este fruto es el que nos permite a nosotros comer y nutrirnos, aleluya, para tener fortaleza en medio de los sufrimientos. Este fruto de esperanza es lo que nos dice el apóstol, que cuando nosotros atravesemos tribulación, sintámonos gozosos, porque hemos comido fruto de esperanza. También nos dice otro apóstol: no tengan temor, porque esta leve tribulación, este ligero sufrimiento, claro que duele, que es difícil, y sin fe es insoportable, pero con fe comemos, ¿sí ve? Comemos de este fruto de esperanza y entonces sabemos que esto es un ligero momento comparado con el gran peso eterno y espiritual que ha de venir. Bendito sea el Señor. Nos alegramos entonces con los ciclos, porque se cumplirá así el ciclo de Dios, de traer la restauración completa al mundo. Pero mientras tanto, nos alegramos de cultivar y vivir la esperanza. Las ballenitas volverán a la Antártida y tal vez el próximo año vuelvan al Pacífico. Este es el ciclo, como el ciclo de la higuera. En cada ciclo nosotros necesitamos estar siempre preparados. Hay que soportar el presente con amor, con conocimiento y con verdad. Es lo que nos dice el canto también en una de sus frases. Ponga atención. Un poco después de este presente nos espera un futuro alegre. Esa esperanza proclama la fuga total de la noche. Aleluya, porque la luz del día ya empieza a derramarse. Aleluya. Y esto me recuerda a Juan 16:13, cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, voy a leer desde el versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirles, les dijo a los discípulos, pero ahora no las pueden sobrellevar. Esto me encanta, porque esto no es un asunto de un día para el otro, de un momento para el otro, no es una comprensión inmediata. Reconoce el Señor Jesús que la comprensión es progresiva, va en aumento y depende de la comunión que tengamos con Él y con el Padre a través del Espíritu Santo. Tengo muchas cosas que decirles, les dijo, pero no las pueden aún sobrellevar. Cuando venga, ya Jesús calculó que por más que les enseñaba y les explicaba, necesitaban estar permanentemente en comunión con el Espíritu, porque si faltaba algo o necesitaban discernir los momentos, los ciclos, las historias, de pronto esta higuera que floreció cuando Jesús la miraba, volvió a su estado de estar con las hojitas tímidas, sin flores, de invierno, y seguramente hubo otro ciclo cuando la higuera volvió a florecer. Ya Jesús no estaba. Ya Jesús había sido crucificado. Y entonces al esperar ese nuevo año con la higuera floreciendo, los discípulos seguramente dijeron, ya la higuera florece. Dijo que no iba a tardar esta generación, probablemente venga este año. Y no vino el Señor. Pero esperaron al año siguiente y la higuera volvió a cumplir ese ciclo. Y seguramente dijeron, tal vez este año es. ¿Estamos preparados? Sí. ¿Qué nos falta? Esto. Bueno, vamos a arrepentirnos, vamos a levantarnos. Yo tengo un guardado contigo, Mateo, ven, vamos a poner las cosas en claro, abracémonos, perdonémonos, reconciliémonos. Y así sucedieron año tras año, los apóstoles fueron muriendo, la higuera continuó haciendo su ciclo y la higuera ha seguido haciendo lo mismo durante 2025 años después. Querido hermano, querida hermana, el Señor Jesús sabía esto. Y por eso les dijo en Juan 16:13, ustedes necesitan estar pegaditos y agarrados del Espíritu. Yo no voy a estar más con ustedes, pero voy a enviar a mi Consolador y es con Él quienes ustedes deben discernir
cómo estar preparados en cada nuevo florecimiento de la higuera. ¡Qué belleza! Aleluya. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque ahí es donde nosotros nos arraigamos, no del novelero que está en YouTube, de pronto escúchelo. Bueno, yo no tengo tiempo, les escucho tal vez unos segundos y ya veo que es novelería y no tengo tiempo. Estoy muy ocupado porque el Espíritu de verdad tiene muchas cosas que revelarme y muchas cosas que hacer en mí. Yo necesito comer esperanza, necesito comer verdad, aleluya. No chatarra de noveleros que andan por ahí. Si usted los escucha, ¿qué puedo hacer? Hágalo, pero corra a la Escritura, consulte al Espíritu. Diga, Señor, yo le escuché a este varón que está disfrazado de judío, que tiene una barba grandota y parece de esos sabios de Oriente. Yo le escuché que dijo esto y que tiene tanto sentido. Le escuché a la profeta de allá que hizo cálculos, hizo una pizarra y sumó 3 más 2, sale 45, y entonces Israel viene por acá y Irán por allá y por acá el otro. Y hasta me mareé de tanta información. Hágale, si usted quiere perder su tiempo, dele. Pero al final vaya al Espíritu de verdad, porque si no usted no va a estar arraigada. Si no está arraigado, mi hermano, mi hermana, en la verdad, los tiempos finales van a venir y le van a encontrar a usted tan desestabilizado que un vientecito le va a tumbar. Peor una tempestad. Las tempestades que estamos viviendo le van a botar al suelo. Pero si usted está arraigado en el Espíritu de verdad y escucha el consejo que Jesús nos dio, cuando Él venga, Él les guiará a toda verdad. ¿A quién? ¿A mí solamente? ¿Solamente al profeta? ¿Solamente al pastor? A todos. Porque todos los creyentes que han decidido ser discípulos tienen acceso al Espíritu. Aleluya. Él les guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. No más claro puede estar esto, mi querido hermano, mi querida hermana. Las cosas que han de venir están reservadas para poderlas discernir solo en compañía del Espíritu Santo. La sola lectura de Daniel, la sola interpretación de Ezequiel, el solo profundizar en Apocalipsis sin el Espíritu no es suficiente. Esa verdad escrita en Daniel, en Ezequiel, en Mateo 24, 25, en Apocalipsis, necesita la guía del Espíritu Santo, porque solamente Él nos puede revelar y confirmar esa verdad. Bendito sea el Señor. Alguien debe escuchar esta palabra en estos tiempos, que son finales, sí, que decimos Maranata desde luego, porque cada generación necesita estar completamente preparada. Esta es una esperanza, dice la canción en uno de sus versos, de un mundo sin guerras. Claro, observando todo lo que observamos, una persona arraigada en el amor no puede sino indignarse y sentir ese anhelo por la venida del reino de Dios. El reino de Dios es un mundo sin guerras. Esto es lo que aprendimos del Mesías, al que nosotros seguimos. Es una nostalgia de paz, es una nostalgia de inocencia, es una nostalgia de cuerpos y manos que se unen ya sin armas, sin muerte y sin violencia. Aleluya, bendito Dios. Esa es esperanza, esa es la nostalgia de la venida del reinado de Dios, la que se anunciaba desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Me acuerdo ahora mismo de Isaías, capítulo 2, versículo 4. Él juzgará entre las naciones. Aleluya. Necesitamos ese juez santo, ese juez imparcial, ese juez de bondad. Dictará sentencia a muchos pueblos y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado. ¡Qué maravilla! Que toda energía, sea esta nuclear, sea esta emocional, sea esta de proyectiles, todas esas energías, ya no más para el odio, ya no más para la discriminación, ya no más para la imposición. Estas energías y estas armas se convertirán en rejas de arado. ¡Ay, qué lindo! Producción y alimento es lo que necesitamos, en vez de matar de hambre a la gente por medio de las guerras e invertir millones de dólares en armamento. Bendito Dios, esta es la añoranza, esta es la esperanza que tenemos de ese reinado de Dios viniendo con esas señales de su presencia. Toda lanza, en este contexto decían lanzas, podemos decir metralletas, misiles, van a ser fundidos y convertidos en asadones. ¡Ay, qué lindo!
Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Bendito sea el Señor. Este es el anhelo profético verdadero que debe consumir al hijo, a la hija de Dios. Porque nuestro Mesías tenía ese talante y fue anunciado por Zacarías también cuando dijo: llénate de alegría, aquella que gusta habitar en la presencia del Señor, revelada en Sión, en el monte de la adoración. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo, salvador, humilde, montado en un asno, sobre un pollino de asna. Yo destruiré, dice ese rey, todos los carros de guerra de Efraín, los briosos caballos de Jerusalén, también los de ellos, dice, ¿no? Qué lindo. Los arcos de guerra serán hechos pedazos. Tu rey anunciará paz a las naciones. Aleluya, ven Señor Jesús. Con tu fuerte voz atrae el reino de paz a un mundo que sufre por violencia. Su señorío se extenderá de mar a mar, del río Éufrates hasta los límites de la tierra, a un país en el que nosotros vivimos sumido en la violencia. ¿Cómo no proclamar y vivir arraigados en la verdad, con un tallo fuerte de fe, dando frutos de esperanza? Ven, Señor Jesús, con tu reino de paz. Y para eso tenemos que activarnos, querido hermano, querida hermana, con un anhelo de un mundo más justo, sin dueños, sin débiles ni poderosos, ya no más esas fracciones, derrotando todo sistema que crea palacios, mansiones junto a ranchos y covachas, barrios de los de la JAI y barriadas de la gente humilde sin servicios públicos y con temor cuando llega la noche. Ya no más ese sistema. Necesitamos proclamar lo que leímos en el Salmo 85, versículo 10. Se encontrará la misericordia y la verdad. Ahí está, el amor y la verdad. Ahí donde tenemos que echar raíces. Se besará la justicia y la paz. Y desde la tierra brotará la verdad. Y desde los cielos se observará la justicia implantada en la tierra. Mi amado hermano, mi amada hermana, abracemos esta metáfora de la higuera que Jesús usó para que nosotros podamos comprender que Él viene por gente que dé frutos, frutos de esperanza, y que esa esperanza nos nutra y nos alimente en toda circunstancia, en todo momento. Enseñemos eso a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Quién sabe, ellos enseñarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No tenemos conocimiento exacto del día y la hora. Lo que sí nos enseñó Jesús es a estar preparados todo el tiempo, en cualquier generación, porque no sabemos el día y la hora, solo sabemos que las condiciones sí están dadas y que Él puede venir en cualquier momento. Estará un pueblo abierto con sus brazos y su corazón, llenito de amor y de fe, arraigados en el amor y la verdad, firmes en la fe con la que el Señor Jesucristo nos ha hecho firmes y nos ha permitido entrar en esta gracia, y también dando señales con nuestras acciones de justicia de que somos hombres y mujeres de fe, y comiendo y ofreciendo frutos de esperanza. Que mi Padre Celestial, a través de su Santo Espíritu, lo guíe para que usted pueda discernir cada momento y cada instante de la historia, ya no guiado por filosofías, teologías y novelerías humanas. Afírmense en la verdad. Dios lo bendiga. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio de alabarte y bendecir en este momento. Vamos a alabarle al Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar.
de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Decláralo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dile una vez más. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amén, amén, gloria a Dios que tenemos a un pastor que nos provee, que nos sostiene, que nos fortalece cada día. Y a Él hoy le damos toda la gloria y toda la honra. Y hoy estamos también celebrando esa cruz, celebrando ese cuerpo que fue dado por nosotros, por amor a nosotros. Así que aliste ya su pancito, su vino, y aliste también la palabra, que vamos a ir a 1 Corintios 11 y lo vamos a leer desde el 23 al 26. Juntitos con usted, vamos a la palabra y a celebrar la Santa Cena. Bendito sea el Señor. Comenzamos. La palabra del Señor dice lo siguiente: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Padre Todopoderoso, aquí estamos tus hijos, con un corazón contrito y humillado que tú no desprecias, Padre eterno. Nos acercamos a ti, Señor, para que tú seas obrando en nuestros corazones, Señor. Nos presentamos ante ti, Papito Dios, para celebrar ese gran amor poderoso que fue consumado en esa cruz por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy este pan representa ese cuerpo que fue lacerado, y hoy, Señor, por eso te damos toda la gloria y toda la honra por ese amor grande que tú lo plasmaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Oh bendito Dios, gracias, Papito Dios, por esa sangre que fue derramada, que por medio de esa sangre nosotros somos limpios de ese pecado, Señor Padre eterno, liberados, Señor, que tenemos esa esperanza viva, que tenemos, Señor, esa salvación en medio de
tan grande amor, Señor, que tú lo plasmaste. Y este vino representa esa sangre que fue derramada por el gran amor que tú tienes por nosotros. Gracias te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra a ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Comparta su pancito con su familia. Comparta el vino con su familia. Amén. Gracias por estar con nosotros. Que esa bendición del Señor esté en nuestras vidas. Que esa paz y ese gozo de ese Dios de la esperanza esté llenando nuestras vidas desde hoy y para siempre. Que esta promesa esté en nuestras vidas. Dios les bendiga. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.